Muy buenas tardes a todas y todos. Me alegra mucho conocerles y verles por acá. Les agradezco la participación en este espacio que es tan importante para nosotras y nosotros. Me voy a presentar. Mi nombre es David Cárdenas. Soy asesor en incidencia legislativa y paz de la Corporación Viva la Ciudadanía. Y bueno, con este breve saludo le damos inicio a esta nueva versión de las escuelas de liderazgo democrático. Les presento también a Nelcy Pantoja, que va a ser el enlace entre nosotros para el trabajo de esta escuela. Ahí está, ahí está Nelcy, para que la conozcan. Con ella pueden tramitar, digamos, todas las preguntas que tengan frente al curso, frente a las sesiones y como en términos generales lo que vamos a ir abordando. La sesión de hoy, nuestra primera sesión, va a consistir en la preparación, perdón, en la presentación primero de la escuela en términos generales. Muy seguramente ustedes ya la conocen. Sin embargo, pues vamos a repasar rápidamente qué es lo que haremos en estas 4 sesiones y también pues iniciaremos el trabajo en términos de identificar agendas, la construcción pues de una propuesta para el ABC de la planeación local y pues hablaremos un poco de qué son los planes de desarrollo local, cuáles son los tiempos en los que esos planes se desarrollan, qué se puede hacer en esos planes, cómo podemos acceder al trabajo en articulación con las entidades gubernamentales de nuestros territorios y por supuesto agendas y actores con los que tendremos que hablar para que nuestras propuestas lleguen a buen puerto. Entonces, con eso voy a iniciar rápidamente la presentación. Eh, ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla en este momento? Sí, David, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. No sé, pues si quieren como conocer un poquito más de, de la escuela, entonces pues vamos a iniciar presentando el curso. Básicamente, la propuesta que manejamos desde la Corporación Viva la Ciudadanía, en alianza con Ciudadanía y varias entidades de cooperación internacional que han venido acompañándonos en este ejercicio, consiste en la creación de un curso para formación en la incidencia de la construcción de los planes de desarrollo territorial que se van a empezar a discutir ahora en el año 2024 y cuya su vigencia, cuyo periodo de ejecución va a ir desde 2024 hasta 2027. Como ustedes saben, esta propuesta de formación está basada en el hecho de entender que los planes de desarrollo territorial son un instrumento de planificación que puede ordenar las acciones de todo tipo de administración, desde el nivel más nacional, que por eso hablamos de plan de desarrollo nacional, hasta los niveles municipales de gobierno. En ese sentido, es importante que ustedes tengan en cuenta que los planes son, ante todo, un instrumento que permite ordenar cómo funciona el Estado y cuáles acciones desarrolla en el marco del trabajo territorial. Este ejercicio que nosotros proponemos, que nosotras proponemos desde Viva la Ciudadanía y con Ciudadanía, consiste en buscar una serie, o identificar más bien, una serie de objetivos para el bienestar de la población, buscando incrementar la calidad de vida de las personas. Y para eso, creemos que la participación ciudadana es un elemento fundamental en la definición de cualquier propuesta de política pública. ¿A qué nos referimos con esto? Los planes de desarrollo territoriales son una herramienta institucional que debe sí o sí tener algún escenario de participación ciudadana en el que la gente pueda decir qué le parece el plan, qué propuestas se le pueden incluir, qué elementos se le deben retirar y cómo se piensan un municipio o un departamento o incluso un país en clave del bienestar de la población y el incremento de la calidad de vida de la gente. Teniendo eso en cuenta, consideramos que esta escuela es un escenario para mover agendas, generar incidencia y es una posibilidad para gestionar y movilizar muchos de los planteamientos que se han venido construyendo en el marco de las relaciones de los movimientos sociales que han venido trabajando durante décadas y en los que ustedes están, por supuesto, jugando un papel fundamental para definir qué es el bienestar de la población en su territorio y cómo se puede incrementar la calidad de vida de las personas. El objetivo entonces de esta escuela va a ser fortalecer las capacidades políticas de ustedes como líderes y lideresas sociales, buscando que ustedes tengan herramientas para gestionar y para movilizar agendas ciudadanas. ¿Y qué entendemos por agendas ciudadanas? Agendas en términos de temáticas específicas o sectoriales en defensa de algún
sector de la población, bien sea mujeres, jóvenes, adultos mayores, pero también, digamos, muchos otros sectores, indígenas, poblaciones eh, negras, afrodescendientes, raizales, y también, por supuesto, agendas ciudadanas en clave territorial, entendiéndolas como parte de una región, como el desarrollo específico de una política en un municipio o en un departamento. ¿En qué temas? En temas de paz, democracia y derechos humanos. Ustedes, quienes están acá con nosotras y nosotros esta noche, hicieron parte del proceso que identificó como prioridad para la definición de agendas ciudadanas el trabajo en temas de paz. Y entonces es allí donde vamos a profundizar a lo largo de estas 4 sesiones. ¿Vale? ¿Cuál es el perfil que nosotras y nosotros vemos en ustedes y por el cual abrimos las inscripciones para que ustedes pudieran participar en estos ejercicios? Por un lado, sabemos que son muchos de ustedes líderes y lideresas sociales del territorio nacional que ya llevan tiempo promoviendo acciones o iniciativas de transformación, que están interesados en las lógicas de planeación local. Muy probablemente varios de ustedes ya están interviniendo en los escenarios locales de la planeación por medio de los consejos territoriales de planeación, han participado en ejercicios previos de planeación. También es muy posible que ustedes sean integrantes de plataformas, redes o espacios y movimientos sociales donde se promueve la participación en la planeación, o son personas interesadas en aprender sobre la ruta para construir planes de desarrollo local y territorial. Y también buscan pues fortalecer sus capacidades para la incidencia en paz, democracia y derechos humanos. Muchos de ustedes, y lo sabemos porque hemos también visto como varios de los perfiles que nos acompañan en la tarde de hoy, son mujeres, jóvenes y nuevas ciudadanías que buscan hacer parte de los procesos participativos que empiezan a desarrollarse en torno a los planes de desarrollo territorial que pues empiezan a discutir ahorita en el 2024 y que van a tener la vigencia hasta el 2027. Vamos a abordar a lo largo de estas 4 sesiones una serie de contenidos que están relacionados con la agenda de transición política en el país. Nosotros entendemos que desde hace unos años para acá han venido generándose una serie de transformaciones en el país que han permitido la apertura en una serie de temas que anteriormente no consideramos que fuera tan posible discutir. Esto en particular para el tema de paz se ejemplifica en toda una nueva propuesta política en torno a la noción de paz y una nueva forma de comprender las dinámicas de negociación con actores armados irregulares, pero también una nueva forma de entender la paz. No es solo la paz como el silencio de los fusiles y la firma de un acuerdo, que era como una visión preponderante de lo que era concebido la paz hace solo unos años, sino como un proceso territorial de transformación que requiere una serie de modificaciones estructurales tanto en el Estado como en la relación del Estado con la sociedad. Entonces allí lo que buscamos es que ustedes puedan ver en esto un espacio para la reflexión y el análisis de las discusiones actuales y puedan hacer una lectura crítica de la realidad social actual en clave nacional, pero por supuesto también en clave territorial y regional, y que puedan identificar cómo se aterriza desde su espacio de referencia a la democracia, los derechos humanos y la paz. ¿Vale? Para hacer eso, entonces vamos a buscar en cada sesión combinar 2 escenarios de conocimiento. Por un lado, la lógica conceptual, vamos a intentar presentar en términos conceptuales cuáles son los elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta tanto en normatividad como en el desarrollo político de las discusiones, pero también vamos a hablar de un componente práctico en el que vamos a profundizar en habilidades y destrezas, sobre todo en términos de las capacidades de incidencia pública, identificar los momentos de la incidencia, cómo abordar esas discusiones en clave de recibir propuestas o de mover o patinar, diríamos, propuestas en escenarios de discusión o de debate público. Vamos a hablar de la creación de herramientas y contenidos para materializar esas propuestas y para vincularlas, las propuestas que ustedes tienen en agendas ciudadanas, en los planes de desarrollo territoriales. Esa es la propuesta que vamos a estar manejando en términos pedagógicos durante cada una de las sesiones. Dicho eso, vamos a plantear rápidamente un repaso de las metodologías. Ustedes bien saben que esta escuela tiene 4 sesiones, va desde febrero 7, que es el día de hoy, hasta febrero 29 de 2024. Son sesiones temáticas en donde pues cada sesión pues tendrá una persona que va a guiar el contenido del tema. En este caso, para este grupo en particular, yo seré la persona encargada pues de
acompañarlos en este ejercicio y vamos a hablar un poco de los elementos para la discusión, tanto en contexto político como en la propuesta de qué es lo que hay en un plan de desarrollo local. Vamos a hacer también un ejercicio de revisión de materiales que se va a basar en una lógica de trabajo autónomo. Nosotros cada sesión les enviaremos unos materiales que están comprendidos en dos tipos. Por un lado, documentos para que ustedes los revisen, los lean, los analicen y por otro lado, una serie de ejercicios prácticos que esperamos que ustedes puedan desarrollar autónomamente por fuera de las sesiones. ¿Para qué son estos ejercicios prácticos? Para que ustedes vayan construyendo la propuesta tanto de una ruta de incidencia como de una agenda ciudadana que quieran mover o movilizar en el espacio de planeación en el que ustedes están interesados en participar. Dicho esto, es importante tener en cuenta que los ejercicios prácticos les van a ayudar a construir tanto el mapa de actores como las propuestas de agenda, como la identificación de los momentos en los cuales van a poder participar de mejor forma y lograr que sus propuestas queden en los planes territoriales de desarrollo. Y es muy importante que los tengan presentes. Esta primera sesión va a abordar dos temas. Por un lado, vamos a hablar de la guía para la incidencia en la planeación local, que tiene que ver con la comprensión de qué es planeación local y cuáles son sus momentos. Y por otro lado, la ruta para la formulación y aprobación de los planes de desarrollo territoriales, especialmente para el tema de paz. Entonces, aquí abordaremos unos elementos específicos que la política de paz actual tiene, que le permiten y que le permitirán a ustedes, como líderes y lideresas sociales, moverse e identificar con qué actores hay que hablar y en qué momentos hay que hacerlo para patinar propuestas de paz. Como ejercicio práctico, al final de la sesión les propondremos que realicen un mapeo político institucional, que de eso hablaremos más adelante. Esta sesión, pues ustedes saben, se realiza el día de hoy, miércoles 7 de febrero. La siguiente sesión, que se realizará el próximo martes 13 de febrero, buscará abordar las implicaciones y oportunidades en los consejos territoriales de planeación, a profundizar en la ruta de incidencia local ya desde la lectura de los actores y avanzar en la discusión de escenarios de participación en clave de presupuestos participativos. En esa sesión vamos a avanzar en el diseño de la ruta de incidencia con el análisis de los mapas de actores que ustedes van a ir construyendo a lo largo de esta semana. En la tercera sesión abordaremos lo que son las agendas nacionales y les presentaremos ejemplos de agendas que ustedes pueden aterrizar en el ámbito territorial para los temas de paz. Y allí entonces les presentaremos un documento y por supuesto, una presentación con la charla con una persona experta en clave de ver qué elementos específicos de la agenda de paz pueden aterrizarse en su municipio, en su departamento o en un PDET, en caso de que estén habitando en un municipio que hace parte de un municipio, de una zona PDET, perdón. Allí vamos a trabajar el ajuste y fortalecimiento de la agenda, qué elementos le hacen falta a las agendas locales que ustedes tienen, qué elementos se pueden adicionar a las que ya han venido construyendo y vamos a organizarlas en temas de lo que es la relación de la incidencia con los objetivos específicos de incidencia. Finalmente, en la sesión 4 vamos a hablar de las experiencias de incidencia local y vamos a profundizar en la lógica de socializar la agenda fortalecida que se ha construido en el curso. Para hacerlo, pues vamos a tener unos ejercicios que nos permitirán socializar las diferentes propuestas que se han venido construyendo, así como otras de otras organizaciones que hemos podido conocer para enriquecer el ejercicio que en general va a nutrir toda la escuela. Esta es la propuesta en términos generales del curso para la formación en incidencia para la construcción de planes y con eso en mente, pues entonces les propongo que iniciemos ya la tarea específica que nos trae pues el día de hoy. Les voy a compartir la presentación de una herramienta que ya Nelcy les va a compartir el link para que ustedes puedan ingresar. La idea es que en esta herramienta nosotras y nosotros podamos dar cuenta de algunas preguntas con las cuales queremos iniciar la sesión, ¿vale? Son unas preguntas que queremos hacerles a ustedes, que esperamos que nos ayuden a responder y es una tarea para la cual destinaremos 10 minuticos. ¿Listo? ¿Me escuchan acá? ¿Se ve bien? Nelcy, ¿me podrías confirmar si se ve? Sí, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Pues David ya me presentó, yo voy a hacer el apoyo logístico. Para las personas que están en el grupo de WhatsApp, ya les compartí el link de la aplicación y en este momento
pueden revisar acá en el chat que tenemos dispuesto en esta sesión el ejercicio que vamos a realizar de manera colaborativa. Entonces me regalan un minuto y lo pegamos por acá nuevamente. Eso, perfecto. Gracias, Nelcy. Entonces, esta herramienta se llama un Jamboard y en esta herramienta vamos a identificar rápidamente la respuesta a tres preguntas. ¿Listo? Si ustedes ven aquí mi pantalla, ustedes pueden ver que yo puedo mover mi cursor hacia el lado izquierdo. En el lado izquierdo hay una barrita alargada que tiene notas adhesivas. Entonces les propongo que utilizando esas eh, notas adhesivas, iniciando por esta primera pregunta que es para usted, ¿qué son los planes de desarrollo? Abran la notica y escriban qué consideran ustedes que son los planes de desarrollo territorial. ¿Listo? Puede ser en esta diapositiva o en la que sigue, la 2 o la 3. Cualquiera de ustedes puede ingresar de inmediato y empezar a meter en las notas qué creen ustedes que es un plan de desarrollo territorial. David, una consulta. Lo que pasa es que varios de nuestros asistentes, pues como el curso, están manifestando que tienen problemas con el audio. Entonces, quisiera preguntarles si ese es un problema general o solamente le sucede a algunos y algunas de las asistentes. Ah, no, que sí se oye. Entonces, les sugiero a las personas que están manifestando que no tienen audio, pues que revisen de pronto su dispositivo en la aplicación o en la pestaña que tengan habilitada para revisar esta función. Gracias, Nelcy. Sí, es muy importante que puedan revisar quienes no se escuchan muy bien, si de pronto es una cuestión del dispositivo o de la red Wi-Fi o los datos que están utilizando, porque probablemente sea como esa sesión. Listo. Entonces ya algunas personas han podido empezar a ver la aplicación y han empezado a diligenciarla. Entonces les propongo a quienes falten que vayan ingresando para que puedan ir escribiendo en un papelito qué son los planes de desarrollo territorial. Hay dos preguntas adicionales. Aquí voy moviendo aquí. Muy bien. Eso, perfecto. Eso. Esta sería la primera pregunta, pero como les comenté, son tres preguntas. ¿Listo? Entonces, quienes hayan terminado ya la primera, pueden avanzar hacia la segunda diapositiva. Y en esta diapositiva, la pregunta que se nos hace es, ¿qué son los consejos territoriales de participación y cómo funcionan? ¿Listo? Entonces, también aquí, la idea es que puedan abrir una notica adhesiva y responder a esa pregunta. Y una vez terminada esta segunda pregunta, avancen a la tercera, que es si ha participado en su territorio en la construcción de planes de desarrollo territorial y de qué manera. Esas serían las tres preguntitas. Está perfecto. Muchas gracias a quienes ya han venido contestando. Si alguien tiene algún problemita para ingresar a la aplicación, nos puede escribir y miramos si podemos ayudarles acá en el ingreso a la aplicación o en el manejo de la aplicación, ¿vale? Muchas gracias. Recuerden que eh, la mejor forma de poder utilizar la aplicación sería utilizándola con las notas adhesivas que están ubicadas en la parte izquierda, en el apartado, en el cuarto botoncito que dice nota adhesiva. Ya varias personas nos han venido colaborando con sus respuestas. También tenemos aquí varias respuestas. Muy bien.
Les volvemos a compartir el link aquí por el chat de la reunión para quienes no han podido ingresar. Igual, quienes no hayan podido ingresar también pueden ir diligenciando las respuestas aquí en la aplicación entonces de preguntas y respuestas. Em, Aquí, por ejemplo, ya Elkin Alvis ha respondido a cada una de las respuestas en el apartado de preguntas y respuestas y veo que más personas han ingresado acá al chat de del Zoom para leer, para comentar las respuestas. Mauricio, no hay ningún problema, Mauricio Resta. Vamos a enviar los materiales tanto por el grupo de WhatsApp como por el, los correos. Quienes no hayan podido abrir la aplicación pueden contestar también por aquí por el, el chat y con eso vamos también organizando la discusión, ¿vale? Ya aquí vamos muy, muy bien en la aplicación. Varias personas han eh, respondido ya a qué son los consejos territoriales de participación y cómo funcionan. Quienes ya hayan respondido las primeras dos preguntas pueden avanzar en la tercera y diligenciar la pregunta que falta. Ujú. Muy bien. Listo. Acabo de poner, pues. Claro que sí. La segunda pregunta es esta, Margarita. ¿Qué son los consejos territoriales de participación, bueno, de planeación y cómo funcionan? Listo. Muy bien. Bueno, creo que ya la mayoría de personas ha podido responder por tanto por el chat como por preguntas y respuestas. Entonces voy a empezar a leer algunas de las respuestas para que iniciemos ya con la segunda parte de la sesión. ¿Les parece? Entonces, bueno, acá muchas personas nos escribieron frente a qué son los planes de desarrollo territorial. Si ustedes pueden ver aquí, entonces hay varias propuestas. Por un lado, nos dicen que un plan de desarrollo territorial es un instrumento de planificación que orienta el accionar de los municipios, muy bien, y permite a los alcaldes organizar objetivos y metas. También nos dicen que son espacios que permiten planear cómo se va a utilizar el recurso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No son solo las orientaciones de política, es decir, no solo le dicen al alcalde, puede hacer esto, esto y esto, sino le dicen, para hacerlo debe contar con tanto recurso y eso usualmente va en un plan de inversiones, ¿cierto? Que hace parte del plan de desarrollo territorial. Como acá se plantea también, es un plan de acción que se llevará a cabo en un periodo de gobierno, es un instrumento de planificación que orienta acciones de las administraciones departamentales. Muy bien. Es importante este punto que señala quien escribió este cuadrito, que es no solo administraciones departamentales, sino también municipales y distritales. Por lo tanto, un plan de desarrollo territorial también puede ser visto en el departamento
en el municipio, en distritos, como es el caso de la ciudad de Bogotá, y también hay planes de desarrollo especiales con enfoque territorial que son los PEDET, ¿cierto? Algunos de ustedes han podido escuchar que es un PEDET, es un plan de desarrollo con enfoque territorial, que recoge a varios municipios de varios departamentos. Por supuesto, acá también se plantea que el Plan de Desarrollo Territorial es un documento de política pública que guía el desarrollo de un territorio, es un documento que realiza el gobierno local para trazar los lineamientos que guiarán el periodo de mandato, es una herramienta de planificación que orienta las acciones de los entes territoriales y también, por supuesto, es una guía que tiene la administración para desarrollar algunas tareas de forma ordenada y cumpliendo un objetivo específico. Es un instrumento de planificación, como plantean aquí, y es una hoja de ruta para los gobernantes y la ciudadanía. Define, así como veníamos señalándolo anteriormente, un presupuesto, cronogramas, tiene actores y es un instrumento de planificación territorial. En general, son respuestas muy, muy, muy valiosas y tienen toda la razón. Son bastante útiles las respuestas porque efectivamente muchos de esos elementos están incluidos en el plan de desarrollo territorial. Cuando miramos entonces nuestra siguiente diapositiva, perdón, acá había una persona. Los PDT son una herramienta de planificación que debe realizar los entes territoriales. Muy bien, totalmente de acuerdo. Es la definición del horizonte estratégico de un municipio. Es también una herramienta, como dice Elkin aquí en el chat, una herramienta que tienen los territorios para poner por escrito y con cierta garantía que sus necesidades van a llegar a la administración de turno. Es un instrumento, muy bien, como dicen acá en el chat, que permite la realización o de la planeación en un territorio. Es un plan a corto plazo, como plantea Carlos Willis, en el sentido de que cada 4 años se tiene que renovar y tiene que plantear con pues, nuevas lógicas de política y es un instrumento que permite planear actividades. Estamos muy, muy claros en este momento, entonces, de lo que es un plan de desarrollo territorial. Ahora, ¿qué son los consejos territoriales de participación? Varias de las personas que han venido a responder aquí en el Jamboard han planteado que son espacios donde se reúnen para escuchar a la comunidad, que son entes de representación de diferentes sectores sociales y organizaciones de un territorio, que son órganos que se encargan de gestionar la planificación, la creación y la ejecución de un plan de desarrollo territorial. Son los espacios que establecen mecanismos de control, son también organismos que permiten la participación de la ciudadanía. Como ustedes pueden ver, acá existe una gran pluralidad de opciones frente a lo que las personas consideran que son un consejo territorial de participación. Ahorita entonces vamos a pulir esas nociones, vamos a profundizar algunas de esas funciones y vamos a identificar cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el establecimiento de mecanismos de control o la representatividad o los espacios de consulta y construcción participativa que se señalan aquí abajito. Es muy importante que tengamos claros cuáles son las funciones de los consejos, pero también cuáles son sus límites y sus potencialidades. Y me permito adelantar como una cuña o un temita. Los consejos territoriales de participación tienen mucha posibilidad de mover agendas, pero muy poca a la hora de establecer, por ejemplo, mecanismos de control o de establecer lógicas en clave de lo administrativo. ¿Sí? Esa es una limitación que aún tenemos, que hace falta corregir en la ley y que no se ha podido avanzar en ella. Dentro de las respuestas que están planteadas aquí hay varias que son pues, muy, muy interesantes. Voy a retomar algunas. Uno, que son una instancia de participación ciudadana de la sociedad civil para incidir en planificación. Efectivamente, así es. Están liderados por personas que recogen intereses y necesidades de la comunidad. Esa es la apuesta, digamos, central de un consejo territorial de participación. Si ustedes están aquí es porque están también interesados en liderar procesos que les permitan mover agendas ciudadanas de cara a recoger esas necesidades e intereses. Aquí también han dicho en el chat que los consejos territoriales de participación son espacios de planeación donde se le da la posibilidad a la ciudadanía de participar en la vida pública de su comunidad. Y vamos un poco a profundizar en qué es participar para la idea del gobierno en los consejos territoriales de participación, hasta dónde se da la participación, qué tanta de esa participación es eh, incidente en realidad y tiene posibilidades de futuro. Estamos muy, muy bien. Muchas gracias por la participación. Y aquí entonces vemos para resolver la tercera pregunta, la gran mayoría de personas que han respondido esta pregunta, tanto en el Jamboard como
chat y en preguntas y respuestas, manifiestan que no han participado en ejercicios previos de construcción del plan de desarrollo territorial, es decir, que esta es probablemente la primera vez en la que lo harán, o que piensan hacerlo en el proceso actual de inicio tras estas últimas elecciones regionales, lo cual es maravilloso. Es muy bueno esta propuesta que señalaban aquí. Alguien ya participó formulando agendas de incidencia territorial y diálogo institucional. También hay personas que quieren empezar a liderar apuestas en nuevos gobiernos territoriales que han venido llegando. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver algo de los perfiles de las personas que están ahorita con nosotras y nosotros en estas sesiones y hemos podido ver que hay personas que hacen parte de gobiernos territoriales, de gobernaciones o de alcaldías y también gente que hace parte de organizaciones sociales ya muy consolidadas, lo cual es pues maravilloso para que nos puedan socializar esas experiencias. También acá hay una persona que dice que sí ha participado ayudando a juntas comunales a identificar problemáticas, necesidades y propuestas y que han acompañado procesos o mesas de diálogo en temas de paz y derechos humanos. Excelente. Aquí, ¿qué más hemos visto? Gloria Reina nos comenta que ya ha participado como coordinadora de mesas de víctimas del conflicto armado. Muy bien. Listo, excelente. Bueno, como ustedes pueden ver, hay muchas eh, digamos, por un lado, muchas experiencias por compartir de parte de quienes han podido participar en procesos previos de planeación territorial. También vemos que hay una gran sincronía en términos de lo que es la propuesta de participar en un comité territorial de planeación. Y con esto, entonces, ya podemos iniciar un poco la presentación de las rutas de incidencia para la construcción de planes de desarrollo territorial. ¿Me podrían confirmar si se puede ver allí la pantalla? Sí, David, se está viendo. Perfecto, listo. Entonces, si les parece, iniciemos ya con esta parte de la presentación. Si ustedes tienen preguntas sobre la presentación, si les parece bien, una vez la concluyamos, las podemos retomar, las pueden ir planteando en el apartado de preguntas y respuestas y también en el chat. Estaremos atentos para resolverlas cuando concluya la presentación. ¿Les parece? Listo, entonces vamos a iniciar acá. ¿Qué pasó aquí? Uy, se me fue se me fue de más la presentación. Permítanme un momento, que acá la aplicación se me colgó un poquito. A ver, ya debería dejar ver. ¿Se alcanza a ver la presentación o no? Sí, Emilio, las diapositivas las vamos a enviar junto con un paquete de documentos para que los puedan leer y, por supuesto, con el trabajo práctico. Sí, sí, sí. ¿Se ve la presentación aquí? Sí, David, se está viendo. Bien, perfecto, gracias. Ahora sí, ya debería verse bien. Listo. Entonces, para retomar lo que se trabajó ahorita en el Jamboard, efectivamente los planes de desarrollo territorial son un instrumento de planificación que orienta el accionar de administraciones departamentales, distritales y municipales. ¿Eso qué quiere decir? Que como decíamos anteriormente, no es solo para los municipios, no es solo para las ciudades, es para también departamentos, para distritos y por supuesto es en correspondencia con un elemento nacional que tiene también la misma intención, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que este plan tiene un periodo específico de duración y es el periodo de gobierno. Como señalaba ahorita, creo que fue Carlos Builes el que lo planteó, son 4 años. Efectivamente, en este se determinan visión, programas, proyectos y metas de desarrollo. 4 elementos especiales de los planes de desarrollo territorial. ¿Qué queremos decir con visión? El enfoque, ¿cierto? Al enfoque nos referimos cuando hablamos de
¿Qué es lo que el mandatario local tiene en la cabeza como idea de el desarrollo en la región o en el departamento o municipio en el que está? Los programas es por medio de qué elementos generales de política pública lo desarrollará esa visión. Los proyectos, que son los elementos específicos de cada programa por medio de los cuales esa visión se hace real, y las metas, que son los objetivos que son medibles, según los cuales se podrá comprobar al final de los 4 años si efectivamente esos objetivos se cumplieron. Estos 4 elementos están asociados también a un plan de financiación, los recursos públicos que se ejecutarán durante los próximos 4 años. Entonces, el plan de desarrollo territorial, todo plan de desarrollo territorial tiene 3 partes: un diagnóstico que recoge los problemas que hay que corregir, que hay que cambiar; una parte estratégica que identifica esta visión de el enfoque de cómo se puede cambiar la situación; y el plan de inversiones, que identifica cuál es la plata que hay para cada una de las tareas y cómo se puede gastar, ¿vale? Bajo esta idea, entonces, la ley 152 creó, la ley 152, que es la misma ley que define el contenido de los planes y todo lo que implica la construcción del plan, creó unos consejos territoriales de planeación. Estos consejos territoriales son una instancia que está integrada por un grupo de líderes o lideresas o representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo territorial. El consejo busca, a lo largo de su gestión, dar cuenta de la formulación de los planes de desarrollo territoriales y hacer seguimiento y evaluación de sus metas. La idea es que estos consejos estén amparados por la normatividad que está establecida en los artículos 340 y 342 de la Constitución Política de Colombia y en las leyes 152 de 1994 y la 388 de 1997. Sobre todo es importante que ustedes tengan la oportunidad de echarle un ojito a la ley 152 de 1994, en tanto que es la ley que permite la comprensión de lo que es la propuesta general de participación en los planes nacionales de desarrollo. Todos los elementos que se requieren saber para el desarrollo de cualquier plan de desarrollo están contenidos en esa ley, desde cuándo empieza la discusión, cómo debe darse la discusión, cómo puede prepararse el documento, qué elementos deben considerarse para la construcción del plan, hasta quiénes lo van a hacer, en qué espacios específicos se va a discutir el plan. Todo eso está en la ley 152, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Las funciones de los comités son muy variadas y varios de ustedes señalaron algunas que son supremamente importantes para tener en cuenta. Vamos a profundizar solo en 6 de ellas, que están presentes en el artículo 35 de esa ley 152 que ya les he venido comentando. Por un lado, los consejos territoriales de planeación, en los que algunos de ustedes ya están participando o van a participar, estos consejos son los escenarios en los cuales se analiza y se discute el proyecto de plan de desarrollo. Los consejos también se encargan de organizar y coordinar discusiones sobre el proyecto del plan, buscando generar reuniones regionales o locales con los consejeros del comité para así garantizar la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución. Adicionalmente, los consejos territoriales de planeación pueden resolver las consultas que formule la administración mediante, o más bien, durante la discusión del proyecto de plan de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que los consejos también tienen una tarea como actor que tiene voz al momento de discutir el plan. Los consejos también formulan recomendaciones a las demás autoridades, formulan una suerte de evaluación, un ejercicio de proyecto del plan en el que dicen, estamos de acuerdo con estos elementos, estamos en desacuerdo con estos otros elementos. Y por supuesto, hacen un concepto. Esto es un elemento central del comité, perdón, de cualquier consejo territorial de planeación. Al final del proceso del comité, perdón, del consejo, el consejo emitirá un concepto sobre el proyecto de plan de desarrollo. Y ese concepto les permite a los integrantes del comité hacer seguimiento a las metas de continuidad, cobertura y calidad de los servicios.
En función de ese concepto es que uno luego puede evaluar si efectivamente el plan se cumplió, si recogió los elementos planteados en los escenarios participativos y también, por supuesto, si avanzó en la lógica que señalábamos al inicio de nuestra presentación el día de hoy, de avanzar en el bienestar común y en la garantía de derechos de la gente. ¿Listo? ¿Qué tiempo se cuenta para elaborar el plan? Este es importante que lo tengan ustedes presente porque ya vamos a empezar a hablar de la ruta y estos tiempos son los que la ley establece para el desarrollo de las discusiones. Por un lado, el alistamiento de la discusión del plan de desarrollo inició el 15 de enero. Es decir, para el 15 de enero, los secretarios de gobierno, de planeación, de hacienda, de los diferentes municipios, departamentos, de las regiones en específico en los que ustedes están, iniciaron ya con el proceso de alistamiento, que consiste en qué? En recoger información para la línea base, para el diagnóstico de los problemas que se evidencian en su municipio o en su departamento. Ya se inició con la construcción de un documento inicial que tiene al menos los elementos centrales de lo que va a ser en un futuro el plan. El proceso de construcción, que más o menos inicia para el momento del 29 de febrero, tiene que ver con ensamblar todas las piezas de las diferentes secretarías que están sacando pues, el documento ya más o menos en términos de un esqueleto. Ese documento va a pasar a una revisión en las instancias locales como el Comité Territorial de Planeación para el 31 de marzo y se deberá discutir y aprobar para fecha máxima el 31 de mayo de este año. ¿Qué ocurre en el caso de que esa discusión se alargue? El alcalde, el gobernador, puede por decreto o por resolución o por proyecto de acuerdo emitir el plan sin haberse terminado de discutir en el marco del consejo o de la asamblea en la que ustedes estén participando o más allá de lo que pueda hacer el Comité Territorial de Planeación. Por eso es muy importante, que puedan participar en estos escenarios de revisión en instancias locales e incidir para que el 31 de mayo sus agendas ya estén incluidas en el plan. ¿Listo? Con eso en mente, entonces vamos a presentarles una propuesta de rutas de incidencia con unas dos salvedades importantes. Por un lado, es importante que cada uno de ustedes haga la lectura del contexto de su municipio, de su departamento, de donde quieren trabajar, de donde quieren movilizar una agenda. Y ahí, ¿qué es importante identificar? En clave del contexto. Primero, condiciones políticas. Si hay oportunidades o si hay dificultades. ¿A qué nos referimos con dificultades y oportunidades? Por un lado, podemos hacer referencia al hecho de que quien fue electo en las elecciones que terminaron hace solo unos meses sea una persona que sea receptiva a las propuestas que nosotros podemos movilizar. Eso es un elemento que cada uno y cada una de ustedes deberá analizar y revisar si el alcalde o la alcaldesa son cercanos a la propuesta política que ustedes han venido movilizando. Entonces eso hace parte de las condiciones políticas. O por el contrario, si es totalmente opuesta a la agenda que ustedes han querido movilizar, saber que por supuesto eso genera unas condiciones políticas que en principio requerirán un trabajo diferente, ¿cierto? Por otro lado, en el contexto, identificar sus posibilidades y las posibilidades de sus compañeras y compañeros, líderes y lideresas. ¿A qué nos referimos con esto? Si alguno de nuestros compañeros o nosotras y nosotros mismos estamos en el Comité Territorial de Participación, perdón, de Planeación, tenemos una posibilidad más grande de incidir de que personas que no lo están, ¿cierto? Si nosotras tenemos una plataforma, por ejemplo, una plataforma de organizaciones que defienden el movimiento de paz en el municipio en el que ustedes están. Por poner un caso, ahorita veía a, a un compañero, el pastor Elkin Alvis, que trabaja en Sincelejo. Si hacemos parte de una plataforma, de una mesa local de paz, de una mesa local de víctimas, y esa mesa tiene la posibilidad de convocar a los secretarios de planeación o a los secretarios de Hacienda o a los secretarios de gobierno para que nos cuenten qué va el plan, eso es una mayor posibilidad de los líderes y lideresas que aquel que no tiene la posibilidad de convocar a ningún actor del gobierno en el ámbito local, ¿cierto? Y por supuesto, otro elemento a tener en cuenta en el contexto es los avances en la formulación del plan. ¿A qué nos referimos con esto? Entre más temprano esté la posibilidad nuestra de incidir en el plan, más posible es que logremos meter algunos elementos del plan, algunos elementos de nuestra agenda en el plan. ¿Me explico?
Entre más se consolida el documento del plan de desarrollo, más difícil es modificarlo. Entre más temprano tengamos la oportunidad de hablar con los actores que necesitamos, entre más rápido logremos ubicar una plataforma que impulse las propuestas nuestras, entre más rápido pase eso, más posible será incluir cosas en el plan. ¿Qué insumos entonces utilizamos? Y esta es la segunda salvedad para avanzar en la ruta de incidencia. Hay muchos insumos. Por un lado, podemos retomar elementos de lo que hayan los planes de ordenamiento territorial, mirar qué hay en el plan, porque como ustedes saben, los planes de ordenamiento territorial son de una duración más larga que la de los planes de desarrollo. Y entonces allí lo que uno puede buscar es qué elementos del plan de ordenamiento deberían estar en el plan de desarrollo para cumplir este primer plan de ordenamiento. Por otro lado, podemos echarle un ojo a los programas de gobierno de las personas que resultaron electas. Y allí es importante tener en cuenta que el programa de gobierno, en principio, es el que guía la construcción del plan de desarrollo. En Colombia, nosotras y nosotros votamos, según plantea la ley y la Constitución, por un programa. Nuestro voto es programático. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Al ser un voto programático, es un voto que depende específicamente de que nosotros aprobemos o neguemos un programa de plan de programa de gobierno. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que los programas de gobierno tengan relación directa con el plan de desarrollo. Si mi candidato o mi candidata, que hoy en día es alcalde o alcaldesa, dijo en mi programa de gobierno que teníamos que avanzar hacia la resolución de, por poner un ejemplo, la política de víctimas, creando un centro de atención humanitaria a víctimas, eso que está en el programa debe tener una correlación en el plan de desarrollo, por ley. Entonces ahí hay parte de una ventaja que podemos coger y es decirle al alcalde, que ya no es candidato sino alcalde, vea, alcalde, alcaldesa, usted dijo en su programa de gobierno esto y usted tiene que cumplirlo. Ese es otro insumo. Por otro lado, otro tercer insumo, las agendas ciudadanas, los trabajos que ustedes han venido haciendo en las regiones a partir de las lógicas de trabajo con plataformas, con redes en sus organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera, ¿cierto? Ustedes han dicho no, es que para la política de paz deberíamos tener aquí articulación con la Agencia Nacional de Tierras, por poner un ejemplo. Entonces, eso está en la agenda ciudadana y eso es lo que ustedes pueden movilizar como insumo. Adicionalmente, políticas públicas, tanto del nivel departamental y municipal como aquellas de nivel nacional. Ustedes pueden decir, no, la propuesta nuestra dentro de la agenda ciudadana que estamos movilizando es que se territorialice el programa de, por poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo, de entrega de tierras que está haciendo la Sociedad de Activos Especiales ahorita en el ámbito nacional. Entonces, eso es parte de una política específica de articulación que deberá incluirse como insumo para la discusión. Y para el caso específico de paz, será necesario que tengan en cuenta, por supuesto, el acuerdo final, ¿cierto? El acuerdo final de paz firmado en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos permite hacer unas aproximaciones territoriales de cómo construir la paz. Y allí hay algunos elementos muy especiales y muy específicos que permitirían sacar de ahí cositas para meterlas en los planes de desarrollo territoriales. Entonces, para hacer todo esto, en primer lugar, y esto es importante que lo tengan en cuenta porque lo van a utilizar luego en sus tareas de trabajo autónomo, vamos a hacer un ejercicio de identificación de actores en sociedad. ¿Listo? Entonces, para hacer todo esto que hemos señalado aquí en la ruta de incidencia, necesitamos gente. Hay que hacerlo con un otro. Para hacerlo con otra persona, con otra organización, en otros escenarios, es necesario primero identificarlos, saber cuáles son. Entonces, por un lado, tenemos en la sociedad, encontramos organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Cooperación internacional, también hemos visto, hay partidos políticos, hay grupos de presión, hay empresas y hay muchos otros tipos de actores, ¿no? Que están a favor o en contra de agendas que nosotros podemos movilizar o que no tienen esa agenda en su mente y es posible que puedan apoyarla o luego decidir negarla. Pongamos un ejemplo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el ámbito nacional, hace un año y medio, uno de los primeros acuerdos que firma el ahora presidente Gustavo Petro es un acuerdo con Fedegan. Fedegan es un grupo de presión, es un grupo que defiende unos intereses específicos de un sector muy específico de la sociedad, que son los ganaderos, y logra llegar a un acuerdo con Fedegan, el presidente, con el objetivo de
que este grupo de presión participe en los ejercicios de venta de tierras al Estado a título, a precio comercial, para así ampliar el fondo de tierras que el Estado necesita para cumplir con unas obligaciones derivadas del acuerdo de paz firmado en el 2016. Esa es una tarea que realizó un grupo de presión en articulación con el Estado. Pero también hay empresas. Ustedes han visto, por ejemplo, que en las políticas públicas tradicionalmente uno ve la asociación del Estado con una empresa específica para brindar un servicio. Organizaciones de la sociedad civil, podemos nombrar muchísimas de ellas. Las plataformas, las redes en las que ustedes están trabajando son ejemplos de esas formas de organización de la sociedad civil. Viva la Ciudadanía, por ejemplo, es una organización de la sociedad civil. La cooperación internacional, ustedes pues la conocen bastante bien, son estos ejercicios de organizaciones provenientes de otros países que generan una suerte de inversión en el ámbito nacional, aportando en la construcción de proyectos que usualmente están asociados a paz, desarrollo territorial, bueno, etcétera, ¿cierto? Hay partidos políticos, ustedes han visto que esos partidos políticos ponen gente en los consejos y en las asambleas y por supuesto hay algunos partidos políticos que están a favor de la agenda de uno y otros que están en contra. Y esos son actores que están presentes en la sociedad. Pero también hay actores presentes en el gobierno o más que en el gobierno en los diferentes niveles del Estado. Entonces, por un lado tenemos, vamos a empezar desde lo micro a lo macro. En los ámbitos municipales o departamentales, con qué actores deberíamos hablar para hacer incidencia en el plan territorial de desarrollo? Con secretarías de gobierno, Hacienda, Planeación. Ustedes muy probablemente ya conocen quiénes son los nuevos secretarios de gobierno, de Hacienda, de Planeación, quiénes son las personas encargadas de avanzar en la construcción del plan. Es importante hablar con ellos. Entes de control. Sabemos que existen la Procuraduría, la Contraloría, y muchas de esas entidades tienen eh, presencia territorial. El Ministerio Público también, por supuesto, tiene la Personería, la Defensoría del Pueblo, tiene presencias municipales o departamentales. Para el caso particular, por ejemplo, de la política de paz, es importante hablar con el defensor del pueblo y poderle preguntar, bueno, defensor, ¿cuáles usted ha visto que son las principales urgencias que hay en términos, por ejemplo, de la resolución de la situación humanitaria en mi departamento? ¿Van a mover alguna agenda? Si no tienen una agenda, le presento esta propuesta es una propuesta construida por las organizaciones sociales de tal municipio o las que están presentes en tal plataforma, en tal mesa departamental o mesa local, ténganlas en cuenta. También es importante identificar y tener en cuenta, tener un ojo para ver quiénes son los directores de las agencias nacionales que tienen presencia en el territorio. Por poner un ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, hasta hace 2 años, tenía presencia solo en 9 departamentos. Hoy en día tiene presencia en los 32 departamentos del país. Entonces, es importante, por ejemplo, que si queremos hacer agendas de incidencia en el tema de reforma rural integral para garantizar la entrega de tierras, por poner un ejemplo, hablemos con el director de la Agencia Nacional de Tierras y le digamos, vea, tenemos esta propuesta, ¿estaría usted de acuerdo con que la podamos mover en nuestro plan nacional, en nuestro plan departamental de desarrollo o en nuestro plan municipal de desarrollo? No es que en nuestro municipio es uno de los 5 municipios en donde más víctimas hay de desplazamiento forzado. Entonces necesitamos un plan específico de reubicación, un plan colectivo de retorno, por ejemplo. Entonces hay que hablar con la persona encargada de la unidad de víctimas, ¿cierto? Esas presencias regionales de entidades nacionales son algunos de los servidores públicos que nos pueden ayudar a este elemento que planteaba en un primer momento alguien aquí en el chat, que lo vi rápidamente así como de reojo, que era cómo articular el Plan Nacional de Desarrollo con los planes territoriales. Ahí está un ejemplo, por medio de la articulación con las agencias, con su presencia regional en el ámbito departamental, ¿sí? Las presencias regionales de las agencias, que son agencias nacionales, pero que tienen una presencia específica en cada departamento. Lo mismo con los ministerios. Hay varios ministerios que tienen presencia específica, tienen una oficinita en un departamento, usualmente en la capital del departamento, y para ciertos temas es importante tenerlos en cuenta. Lo mismo con los departamentos administrativos. El DANE tiene presencia nacional, todos los departamentos administrativos tienen presencia nacional. Y si queremos mover alguna propuesta que los involucre a ellos, pues es importante siempre tenerlos en cuenta.
Adicionalmente, tenemos entidades descentralizadas del orden nacional, por ejemplo, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, pero también tenemos las superintendencias, las unidades administrativas especiales. Todos esos son actores con los que uno podría hablar en clave de movilizar una propuesta de política. Por ejemplo, supongamos, aunque no lo vi en la lista de personas que estaban con nosotras esta noche, pero supongamos que dentro de nosotros hay una persona que trabaja en Barranca Bermeja y que quiere hacer una incidencia en clave de agenda local de paz para la atención en términos de memoria y verdad. Si nosotros trabajamos en Barranca Bermeja temas de memoria y verdad, muy posiblemente vamos a querer hablar con gente de Ecopetrol, que es una empresa del Estado, con gente de la USO, que es el sindicato que trabajó, que el sindicato mayoritario en Ecopetrol, porque por supuesto ya sabemos que algunas de las personas trabajadoras de Ecopetrol, miembros del sindicato de la USO, fueron perseguidas, por ejemplo, y requieren un plan específico de mantenimiento y de protección de memoria en clave de el cumplimiento de acuerdos de paz, por poner un caso. ¿Sí? Todos estos elementos son importantes que los tengan en cuenta de cara a la agenda que ustedes están construyendo. Y allí entonces va a ser muy importante identificar cuál es la ruta para la incidencia. Entonces acá nosotras y nosotros les traemos una propuesta de ruta para la incidencia en paz que básicamente recoge 5 grandes pasos. Estos 5 pasos son, digamos, a términos generales, los que le permiten a cualquier persona, a cualquier plataforma, llevar a cabo un ejercicio de incidencia efectiva en un Consejo Territorial de Planeación. Es una ruta que nosotras y nosotros hemos venido trabajando desde Viva la Ciudadanía y que nos ha significado avances, nos ha permitido meter temas específicos en ámbitos territoriales, pero también nacionales, y al final les mostraré un ejemplo de cómo esta ruta fue utilizada, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, vamos a abordar punto a punto cada uno de los 5 punticos. ¿Listo? Vamos entonces. Alistamiento sería nuestro primer punto. ¿En qué consiste el alistamiento? Por un lado, tiene que ver con la tarea de revisar cuál es el programa de gobierno. Ojo, el programa de gobierno es público. El programa de gobierno fue radicado por parte de cada candidato o candidata en el momento en el que hizo su inscripción para ser candidato o candidata ante la registraduría. Ustedes pueden recoger ese programa de gobierno. Usualmente la registraduría sube todos esos documentos online. Ustedes pueden buscarle la revisión del programa de gobierno de cualquier municipio, descargarla o ir a la oficina de la registraduría y solicitar que les presten el programa de gobierno que la persona presentó ante la registraduría en el momento de firmar su postulación como candidato. Y allí entonces, ¿qué es lo que tienen que identificar? Primero, ¿qué agendas de las que ustedes tienen están incluidas en ese programa de gobierno y cuáles faltan? Entonces, aquí la tarea es identificar elementos priorizados y los elementos faltantes, ¿cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque lo que decíamos anteriormente es que el voto en Colombia es programático y por lo tanto es importante siempre tener en cuenta qué elementos del programa de gobierno se van a mantener y se van a movilizar y profundizar. ¿Listo? ¿Qué hacemos también en este programa de gobierno para que lo tengamos presente? Este programa de gobierno nos permite, perdón, un momentico. Nos permite movilizar agendas en clave de lo que nos puede eh, faltar a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cada documento de programa viene asociado, por supuesto, con una identificación de un documento preliminar. Este documento preliminar de plan de desarrollo municipal tiene la misma estructura del programa de gobierno y ahí uno puede identificar tanto lo que falta como lo que ya está metido. Hay cosas que uno sabe que no van a quitar, ¿cierto? Por ejemplo, en muchos de los casos, los programas de gobierno que tienen, por ejemplo, la referencia a programas específicos de renta ciudadana, de subsidios, de asesoría para acceder a X o Y programa, no se limitan, no se quitan, no se eliminan. Pero sí hay cosas que aparecen en el programa de gobierno que luego no aparecen en el plan. Y es importante tener eso en cuenta. Adicionalmente, en el proceso de alistamiento, lo que hacemos es identificar cuáles propuestas de la agenda de gobierno sí fueron incluidas o cuáles no.
Luego lo que deberíamos hacer es proceder a verificar que esas tengan el mismo objetivo planteado en la agenda, aunque la propuesta haya sido escrita de manera total o parcial, con un mismo nombre o con uno diferente. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos de revisar en esa propuesta de programa qué es lo que hay. Si ustedes ven este segundo apartado de identificación de propuestas, busca definir dónde están esas propuestas de la agenda incluidas y cómo se incluyeron. También buscamos verificar que éstas tengan el mismo objetivo que nosotros queríamos en nuestra agenda ciudadana, por poner un ejemplo. Resulta que el programa de gobierno de un alcalde plantea que van a crear un subsidio, ¿sí? Por poner un caso loco. Ustedes querían el desarrollo de ese subsidio y le pusieron el mismo título y aparece con el mismo título en la agenda ciudadana y en el plan de desarrollo. Pero resulta que en el caso del programa del plan de desarrollo está asociado es a una lógica de reducción de la pobreza y el objetivo es reducir la pobreza, por lo tanto es condicionado y estará focalizado en una población, mientras que ustedes querían que fuera más que para reducción de la pobreza, para el desarrollo específico de capacidades de un sector como el agropecuario. Puede ser que la propuesta sí esté metida y está igualita y tiene el mismo nombre, pero su objetivo no es el mismo. Y eso pasa muy frecuentemente, tanto en lo nacional como en lo territorial. Y adicionalmente, este periodo de alistamiento nos sirve para, en el punto 2 de identificación de propuestas, crear un documento. Esto es fundamental, crear un documento de insumo para la interlocución. ¿A qué queremos hacer referencia con este insumo para la interlocución? Ustedes, una vez revisado el plan, pueden decir, vea, falta esto y esto está bien. Lo bueno, lo bonito y lo feo, por ejemplo. Lo bueno, lo malo y lo feo del plan. Y ese documento usted lo pueden compartir con las plataformas, con las redes, con las mesas en donde ustedes participan. Al hacerlo, pueden ir construyendo un grupo, unas cercanías con gente que pueda también movilizar esas preocupaciones que ustedes tienen. Importante en este periodo de alistamiento, ustedes deben tener en cuenta también una serie de determinantes específicas de carácter ambiental, de género, que deben recogerse en el plan de desarrollo. Y si no lo recogen, tienen que plantearlo en su documento para la interlocución. Decir, vea, señor alcalde, a usted le falta tener en cuenta, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Le hace falta tener en cuenta el acuerdo de paz, que son elementos de política pública que ya existen, que no se pueden dejar de lado. Un alcalde hoy en día, por más opositor que haya sido, por ejemplo, a la firma del acuerdo de paz, debe cumplir con algunos elementos planteados en la política a partir del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque hoy en día hacen parte de un bloque de constitucionalidad y el desarrollo de específico de algunas políticas, ¿vale? Entonces, importante para retomar, en ese proceso de alistamiento, revisan el programa de gobierno, revisan qué falta, qué hay bien exactamente como ustedes lo pusieron y qué cosas cambiaron dentro de lo que ustedes propusieron. Importante, identificando dentro de esas propuestas que las propuestas tengan el mismo objetivo que fue planteado en su agenda, que el objetivo de la política no haya cambiado. Y adicionalmente, construyen un documento que les permite acercarse a otra gente y decirle, vea, tenemos estas preocupaciones sobre el plan, o también tenemos estas propuestas sobre el plan, o también tenemos esos elementos que rescatar del plan que son muy positivos. Con eso pasamos a un segundo momento, el de gestión de propuestas. ¿Qué hacemos en este proceso? Básicamente, enviamos el documento que construimos en este primer punto de alistamiento, este documento de insumo para la interlocución, y se lo enviamos al equipo técnico de elaboración del plan de desarrollo. ¿Cuál es ese equipo técnico de elaboración? Usualmente es un equipo que está compuesto por los secretarios y los equipos de los secretarios de planeación y hacienda y gobierno. Importantísimo, porque nos ha pasado y porque les ha pasado a muchas organizaciones con las que trabajamos. El envío de documento es un proceso formal. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros enviamos las propuestas por escrito con una constancia de recepción y una firma que nos diga, sí, el secretario o la oficina del despacho del secretario del alcalde recibió el texto. Siempre. Fundamental. Ustedes pueden decir, no, es que el secretario es amigo mío, entonces yo le mando el correo y él revisará el documento. Puede que sí, pero también puede que no. Es importante, es fundamental que las propuestas queden por escrito, que tengan cómo justificar después ante los consejos territoriales de planeación. Vean, nosotros enviamos una propuesta y no la tuvieron en cuenta. Y fue enviada al día tal, firmada a tal persona y nunca la recibió.
O no puede decir que no la recibió porque efectivamente usted ya tiene la prueba de que sí la recibió. Adicionalmente, en este proceso de gestión de propuestas, participamos en todas las convocatorias que la administración haga para el levantamiento del diagnóstico. ¿A qué nos referimos con esto? Como ustedes saben, hay una exigencia hoy en día de parte de la Ley 152 de abrir espacios participativos con el Consejo Territorial de Planeación, pero también por parte de la iniciativa propia del alcalde. El alcalde puede hacer audiencias públicas, puede hacer reuniones de presentación de lo que va a ser el plan. Entonces nosotros participamos en esas convocatorias. ¿Para qué? Para que podamos participar de cuando se haga el diagnóstico y las propuestas de resolución de los problemas identificados en el diagnóstico. Ojo a un tema muy importante aquí. Muchas veces nosotros dejamos pasar las convocatorias del diagnóstico porque decimos, no, lo importante son las propuestas. Recuerden que un plan no solo tiene la tarea de construir las metas y las propuestas, sino que todas esas metas y propuestas se amarran a un problema. Si el problema nunca es identificado, la respuesta no va a tener ningún sentido. Si en el plan de desarrollo de un alcalde o alcaldesa no está que la pobreza sea determinada socialmente por conflicto armado, por ausencia de oportunidades, pues ninguna respuesta que incluya esos elementos va a ser tenida en cuenta como propuesta en el plan. Todo problema debe tener una solución. Si no existe el problema en el momento del diagnóstico, la solución pues, no va a existir. Entonces nosotros usualmente, ¿qué es lo que hemos identificado? Que muchas organizaciones se esfuerzan tremendamente en construir propuestas maravillosas a problemas que ellos han identificado, pero que nunca le pasaron a la administración. Y como nunca se los pasaron a la administración o no se los discutieron a la administración, no tuvieron cómo intervenir. Y eso es sumamente problemático. Si nosotros no participamos en la gestión de los problemas, no vamos a poder tampoco identificar qué hacer después. ¿Listo? Adicionalmente a esto, ay, perdón, me pasé. Adicionalmente a eso, tenemos que tener en cuenta en este ejercicio de gestión de propuestas que el objetivo es participar activamente con el documento y ponerlo a conversar, siempre. Entonces, cada vez que hagamos un ejercicio de convocatoria, desde la organización tal, desde la mesa local de víctimas tal, desde tal escenario, construimos esta propuesta. La dejamos también en ese espacio. Por favor, señor alcalde, considérela. Compañeros, compañeras de la mesa, tengan en cuenta estas propuestas que han venido construyéndose en el marco de una reunión que se han hecho con diferentes organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. ¿Qué hacemos entonces en el ejercicio de la convocatoria? Participamos a título propio y a nombre de la plataforma en la que estamos, pero también buscamos nuevos aliados para esa propuesta que estamos moviendo. ¿Listo? Adicionalmente, convocamos por nuestro lado y a título propio reuniones con otros liderazgos, con otras organizaciones sociales, con espacios nuevos, con colectivos nuevos. Y les decimos, vean, construimos desde tal plataforma o desde tal organización esta propuesta de 10 puntos que deberían estar en el plan de desarrollo local. Por favor, considérenlas, tenganse en cuenta. ¿Quieren nutrirlas? Por favor, compártanos sus comentarios. Vamos ahora todos juntos a participar en una convocatoria y le sumamos gente. ¿Eso qué es? Es crear un ambiente político favorable a la incidencia. Y es fundamental para toda tarea de incidencia local. Uno solo incide más poquito que cuando va en combo, ¿cierto? Bajo esa lógica, es fundamental que todas y todos nosotros aquí entendamos que la tarea de la incidencia es un ejercicio colectivo y que por lo tanto entre más gente pueda participar y más gente pueda nutrir un ejercicio, mucho mejor. ¿Qué hacemos entonces con esta tarea de convocatoria y realización de una reunión intersectorial? Bueno, convalidamos el documento, les decimos, nútranlo. Si tienen otras propuestas adicionales, miremoslas, discutámoslas, si las podemos incluir o no. Y también precisamos hasta qué punto fueron incluidas las propuestas en general de todas las organizaciones en los indicadores y en el plan de inversión. Recuerden siempre que el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes territoriales de desarrollo, tienen indicadores y un plan de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solo identificar el problema y la solución, sino que esa solución tiene que ser medible de alguna forma y que nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se va a medir. Por ejemplo, hay muchas propuestas de política pública que ustedes van a empezar a ver ahorita en los planes de desarrollo que dicen indicador, construir un documento de política pública que resuelva el problema. Ese indicador básicamente señala que el problema se resuelve
montando un documento. Ahora, otro tipo de indicador es un indicador de impacto, en el que dice, listo, indicador, al final de los 4 años, la proporción de personas en pobreza extrema habrá disminuido por un 10%. Ese es un indicador de impacto, que no es solo la construcción de un documento, sino propuestas concretas. Listo, esto se va a medir si funcionó o no en 4 años cuando comparemos el porcentaje de gente pobre, bueno, en situación de pobreza extrema, ahorita versus el que había hace 4 años. Eso es fundamental. Hay que identificar los indicadores y el plan de inversión. Que esa propuesta, esa resolución a un problema, tenga plata. De nada sirve que eso quede en el plan de desarrollo, en el articulado, si no hay plata asociada a ese proceso. ¿Listo? Entonces creo que Nelcy ya está compartiendo el link de asistencia. Por favor, no olviden diligenciarlo. Es importante que lo diligencien para poderles enviar la información. ¿Listo? Efectivamente, muchos indicadores se construyen sin línea de base, como dice Juan Pablo, pero eso se debe a que en la línea de base no participamos en la construcción del diagnóstico. De nuevo, un problema que no ha sido diagnosticado, que no se ha evidenciado, que no se ha presentado públicamente, no va a tener solución porque nunca se evidenció el problema. ¿Listo? Es fundamental tener en cuenta eso. Nosotros no podemos dejar en manos únicamente de la administración la identificación de los problemas. La administración no es la única que se encarga de identificar los problemas. Ahí creo que se me cerró aquí la presentación. Sí, eso. Bajo esa idea es importantísimo que participemos en la identificación de los problemas, en el diagnóstico. Si un alcalde me dice, no, es que lo que pasa es que la pobreza se debe a que la gente no quiere trabajar, pues no me va a aceptar ninguna propuesta de política social que no tenga un enfoque de trabajo en la respuesta a la pobreza, por poner un ejemplo. Es fundamental tener eso en cuenta. Importante, de este ejercicio final de convalidación, de compartirlo con mucha gente, queda un documento que está mucho más fortalecido, está robusto, es un documento escrito con conclusiones y se entrega otra vez al equipo de técnicos. El Consejo Territorial de Planeación debería estar involucrado en estos pasos. Nosotros deberíamos tener, si no participamos directamente en el Consejo, deberíamos tener la oportunidad de presentarle al Consejo el documento o de convocar al Consejo a que participe en estos escenarios de reunión intersectorial que hemos venido trabajando, ¿vale? Tercer lugar, o tercer paso, pues digámoslo así, diálogos multiactor. Entonces, para este momento se convocan audiencias no para hablar del diagnóstico, sino para hablar del plan. El plan tiene tantos artículos, tiene un plan de inversión que está orientado a gastar 50 billones, por poner un ejemplo, se va a distribuir así la plata. Esos espacios de diálogo multiactor usualmente son espacios que son gestionados por las organizaciones sociales y los integrantes del Consejo Territorial de Planeación. ¿Con qué objetivo se hacen esos diálogos o esas audiencias? Con el objetivo de conocer el contenido del documento con las propuestas, avanzar en el concepto que el Consejo tiene que entregarle a Planeación Municipal. Recuerden que una de las funciones que señalamos anteriormente es que el Consejo Territorial entrega un concepto al final y finalmente, el tema de que en ese espacio participen todos los actores sociales posibles. Fijarse que participen todas las organizaciones que están cercanas a nosotros, todos los actores institucionales con los cuales hemos hablado para buscar apoyo, el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo Municipal. ¿Por qué es importante el Consejo Municipal? Porque ellos son los que votan el plan. Si nosotros hacemos toda la agenda de incidencia, pero no practicamos la charla con algún concejal, alguna concejala, muy probablemente cuando eso llegue al consejo, y esa gente va a decir, bueno, ¿y esto quién lo propuso? ¿De dónde lo sacamos? ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta. Cuatro, hacemos luego de todo esto un evento público para comprometer a la administración. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Un ejemplo, podemos proponer la construcción. mm, Perdónenme, ¿me escuchan ahí? ¿Sí se me escucha ahí? Sí, sí que se me ha cortado. Nelcy, ¿me escuchas ahí? David, sí, se le escucha. Listo. Ah, bueno, perfecto, listo. No, bien, estamos bien. Entonces, volvamos acá a la presentación. Un momento. Gracias. Listo.
Como cuarto paso que les proponemos, podemos hacer un evento público para comprometer a la administración. Entonces, ¿qué hacemos? Junto con el Consejo Territorial de Planeación, con el Consejo, les decimos, vean, estas son las propuestas de las organizaciones sociales del Movimiento de Paz de Tierra Alta, Córdoba, por poner un caso. Les invitamos al Salón Comunal del Barrio Las Brisas a que participen en un encuentro en el que le haremos entrega del documento final de todas las organizaciones de que trabajan el tema de paz en el municipio para que ustedes lo tengan en cuenta en sus discusiones. Entonces, con eso organizan una asamblea, un foro, una sesión en el Consejo Municipal también puede ser si tenemos la suficiente gente o fuerza en en el Consejo y así presentamos el documento y les decimos, vea, este fue el documento trabajado por 25 organizaciones sociales que trabajan desde los temas de campesinado hasta los temas de minería responsable, por poner un ejemplo. Recogen las aspiraciones de un total de 25 organizaciones que recogen a 35.000 personas, ténganlas en cuenta. Hacer eso y tomarle la foto al evento en donde el alcalde recibe el papel y dice, vamos a tenerlo en cuenta, funciona, ayuda a generar presión. No tanto porque el alcalde diga, sí, vamos a recogerlo todo, sino porque el alcalde va a decir, no le puedo sacar tan fácilmente la tarea a esta gente, ¿cierto? Eso es fundamental. Aquí preguntaba Carmen, ¿cómo se hace control de las propuestas de indicadores que hacen los concejales? Le preguntamos a sus unidades de apoyo y al concejal, concejal, ¿usted dónde sacó esa línea de apoyo? ¿Necesita ayuda para construirla? Se la construimos. ¿Necesita ayuda para identificar un indicador? Le recomendamos, tenga en cuenta este indicador. El concejal pues tiene una potestad específica, puede decidir hacerlo o no, pero por eso es importante cultivar la relación con los concejales para saber. ¿Listo? Finalmente, y ya con esto terminaríamos el quinto punto, un ejercicio de diálogo y concertación permanente. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante mantener las relaciones, hablar con los concejales, con el alcalde, con el consejo, con la planeación municipal, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Planeación, con los técnicos que están al frente de de la elaboración del plan, decirles, vea, es importante que tengan esto en cuenta, por favor, no lo dejen perder. Sé que este tema, muchos otros también son importantes, pero este tema es fundamental por estas razones. ¿Por qué es importante mantener estas relaciones y el cabildeo? Porque eso permite construir voluntad política. Así como en un primer momento construimos una primera versión de un documento que nos permitió ir a hablar con con otras personas, con otras organizaciones, con otras redes, pues aquí en ese momento buscábamos construir ambiente favorable para la incidencia. Aquí ahora buscamos construir voluntad política favorable para que esa incidencia sea efectiva. Con esa voluntad política podemos hacer que la voz de la gente sea escuchada y pueda ser tenida en cuenta en el desarrollo local. Y para esas lógicas de diálogo y concertación también es importante tener en cuenta acciones específicas de comunicación, volanteo, radio comunitaria, redes sociales, el WhatsApp, compartir documentos, compartir propuestas. A nosotras y nosotros nos ha funcionado mucho y es una recomendación que hacemos siempre hacer, por ejemplo, volantes o flyers o imágenes con los temas de la agenda que estamos moviendo. Muy poca gente se va a leer el documento técnico que termine siendo de 100 páginas, ¿cierto? Pero ustedes pueden decir, no, las 5 tareas urgentes que hay que meter en el plan y sacan una imagen que tenga las 5. No recoge la totalidad del documento, pero recoge algunos de los elementos fundamentales. Y eso ayuda. Eso genera movilización, eso genera atracción política, eso genera ambientación del debate. Entonces, bajo esa lógica, el plan de comunicaciones es fundamental. Vamos entonces y ya con esto cerraríamos para abrir un espacio en el que responderemos las preguntas que yo no he podido contestar y que están también aquí en el chat. Vamos a compartir a términos generales muy rápidamente una, eh, digamos, una experiencia de lo que nos ocurrió. Y esta la puedo hablar con toda la claridad porque fui yo uno de los actores que la desarrolló en el ejercicio de lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. ¿Listo? Entonces, ejemplo, nosotras y nosotros desde Viva la Ciudadanía tenemos 3 agendas, una en paz, una en democracia y otra en derechos humanos. La propuesta de paz consistía en el desarrollo de una serie de iniciativas territoriales para avanzar en la construcción de instrumentos de paz total en el país.
¿Cómo hicimos entonces el desarrollo de estos 5 puntos en el ejercicio específico del Plan Nacional de Desarrollo? Primero, nosotros iniciamos nuestra temporada de alistamiento cuando todavía estábamos en campaña. Es más, cuando estaba iniciando la campaña. ¿Qué se hizo? Se buscó hablar con todos los candidatos presidenciales en las elecciones de 2022 para que escucharan la propuesta de política de paz total. Se les propuso a todas y todos, tengan en cuenta estos 5 elementos para la paz. Es importante tener en cuenta estos 5 puntos. Por favor, hablemos. Algunos hablaron con nosotros, otros no. En el mismo ejercicio de alistamiento, una vez este nuevo gobierno quedó electo, buscamos hablar con el director del Departamento Nacional de Planeación, con la gente encargada de construir el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es el equivalente a este diagnóstico del plan. Y buscamos decirles, vea, es importante que tengan en cuenta en este diagnóstico estos 5 problemas sobre la paz. La paz no va a ser efectiva hasta que no se tengan en cuenta los territorios, por estas razones, con estas cifras y estos datos, etcétera. Cuando pasamos al proceso de gestión de propuestas, hicimos entonces un documento base. Ese documento base contenía el análisis del plan comparando programa de gobierno y plan de desarrollo, lo que teníamos hasta el momento, ¿no? Las propuestas de bases del plan. Entonces, en el programa de gobierno decía, por poner un ejemplo, vamos a cumplir las recomendaciones de la misión electoral especial que dice que hay que hacer una reforma política. Entonces, nosotros miramos en el plan, está lo de reforma política, está un pedazo de lo de reforma política. Entonces, la conclusión era, hay que añadirle el otro pedazo, el pedazo que hablaba de reforma institucional. Listo. Montamos con eso en toda la política de paz la revisión. Y ese documento fue largo. Entonces, construimos un documento bastante concreto que nos permitiera resumir qué era lo bueno, qué era lo malo y qué era lo que se podía corregir del plan de desarrollo frente a paz. Luego, en el escenario de diálogo multiactor, empezamos a hablar por un lado con las plataformas del Movimiento Social para la Paz en el ámbito nacional y por otro lado con congresistas en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque así como el Congreso vota el Plan Nacional de Desarrollo, el Consejo y la Asamblea votan los planes territoriales de desarrollo. ¿Qué hicimos entonces allí? Buscamos gente que estuviera de acuerdo con las propuestas que estaban movilizándose en nuestro documento de base. Montamos unas proposiciones, que es un texto específico con el artículo que diga artículo tal. Y se montó el texto específicamente como queríamos que quedara. Se lo presentamos a los congresistas. Algunos congresistas dijeron, listo, yo les presento el texto completo y lo voy a tomar como texto propio para movilizarlo. Otros dijeron, yo lo muevo, pero con estas modificaciones. Concertamos con el grupo de congresistas de enviar una sola propuesta para que fuera más eficiente la discusión y ahí pasamos a un evento público. Ese evento consistió en la presentación de 12 proposiciones que luego se convirtieron no más en 3 proposiciones, priorizando lo más importante que era fundamental que no se quedara por fuera, porque mientras que estábamos haciendo todo esto, se estaba discutiendo ya en el Congreso el plan de desarrollo. Y entonces, ¿qué hicimos? Cogimos esas proposiciones y dijimos, vea, 3 proposiciones fundamentales para tener en cuenta en la política de paz total. Y estuvimos haciendo el ejercicio de diálogo y concertación, seguimiento con cada una de las bancadas, tanto la de gobierno como algunas de la oposición, diciéndoles es importante que tengan en cuenta este elemento. Por favor, consideren dentro de su propuesta no eliminar este artículo, porque si lo eliminan puede pasar esto, esto y esto. Y bajo esa lógica pudimos hacer seguimiento con las bancadas y gestión para ver hasta dónde podíamos llegar con los artículos. Como consecuencia, logramos incluir 3 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, en este plan que se aprobó hace un año ya exactamente, bueno, poco menos de un año. Este es un ejemplo, digamos, de cómo se ha seguido la ruta en 5 pasos que nos permitió hacer incidencia específica frente a un plan de desarrollo específico. Por supuesto, en el ámbito nacional, pues hay unas particularidades que no son las mismas del escenario territorial, pero allí hay también un ejemplo de cómo se puede avanzar. En los documentos que les vamos a compartir, en, el conjunto de documentos que compartiremos una vez termine esta sesión, podrán identificar también otros casos exitosos de incidencia territorial que están puestos en la guía. ¿Vale? Voy a empezar entonces aquí a responder algunas de las preguntas que estaban ya escritas en preguntas y respuestas. Recuerden que teniendo en cuenta que hay, pues que hay tanta gente
en la pantalla, pues no puedo ver a todo el mundo, entonces pues por eso utilizamos el mecanismo de preguntas y respuestas aquí escrito. Decía aquí Clara Navarro, preguntaba cómo hacer dialogar el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Municipal. Entonces, por ejemplo, aquí es importante tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Territorial de Desarrollo o el Plan Municipal deben tener una correspondencia. ¿Una correspondencia en qué términos? Primero, el Plan Nacional de Desarrollo orienta la inversión nacional. Como orienta la inversión nacional, el mandatario local que tenga programas que coinciden con ese programa de desarrollo nacional puede recibir más fácilmente inversión nacional en esos mismos rubros. ¿Sí? ¿Me explico? ¿A qué hago referencia con esto? Como el voto en Colombia es programático y se vota por programas de gobierno y el desarrollo de un programa de gobierno en específico le permite a una persona hacer seguimiento del plan, es muy posible ver las coincidencias entre el plan territorial y el plan nacional. Y al hacerlo, cuando uno ve las coincidencias, puede uno identificar cómo puede ser más fácil trasladar plata del ámbito nacional al territorial. No es lo mismo poner a dos alcaldías, una que es, digamos, que se niega a tener en cuenta el plan de desarrollo nacional y otra que quiere hacer parte de ese ejercicio que piensa el gobierno nacional, a competir por la plata. No es lo mismo. Si usted las pone a competir las dos en la plata, la que tiene lógicas cercanas al gobierno y la que se piensa en el plan de desarrollo similar a como piensan las inversiones del gobierno nacional, tiene mucha mayor posibilidad de recibir recursos directos desde el Estado Nacional Central. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el gobierno nacional va a estar buscando aliados territoriales para implementar muchas de sus políticas. Y eso tiene que ver con un elemento específico de la forma en la que la planeación local está creada en Colombia. Es planeación centralizada y ubicada en torno a un tema específico, y es que el Estado central pueda invertir en las regiones que él decida. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Elkin planteaba, ¿dónde queda la iglesia o las iglesias como actores en sociedad? Las iglesias son un actor fundamental, fundamental. Y Elkin, de hecho, pues lo sabe porque trabaja también con, con la arquidiócesis, que es fundamental. Cualquier ejercicio, sobre todo en términos de paz, es fundamental. Un alcalde o alcaldesa que no tenga en su mente hablar con las iglesias, con las organizaciones religiosas de cara a la propuesta de paz, la va a tener muy dura a la hora de implementar cualquier ejercicio. ¿Por qué? Porque las iglesias son un interlocutor que usualmente en la generalidad de la sociedad colombiana es bien recibido. Las iglesias son un interlocutor que es reconocido como válido por gran parte de la población y en ese sentido siempre es importante tenerlas en cuenta para las charlas, para cualquier escenario de discusión. ¿Listo? Seguimos por acá con otros comentarios en el chat. Eh, Aquí está. ¿Incide en ello la categoría de los entes territoriales para la asignación de recursos del orden nacional? Como señalaba anteriormente, eso depende en muy buena medida de que hayan coincidencias en las lógicas de la planeación local con las lógicas de la planeación del orden nacional. Por ejemplo, ustedes imagínense que la Agencia Nacional de Tierras quiere entregar 30.000 hectáreas en el departamento de Nariño, pero resulta que para hacerlo, le pide al municipio que ponga de su parte la contratación de dos profesionales que sean del territorio para que puedan articular la acción de la Agencia Nacional con pues, la gente que vive en el municipio. Y ustedes imagínense que el municipio no tiene cómo contratar dos personas porque no le metió importancia al tema de reforma rural. Es muy difícil que haya coincidencias en esos casos. Pero ¿qué hacemos en el caso contrario? Resulta que el municipio de Magui Payán dice, no, sí, yo estoy comprometido con la lógica de reforma rural y voy a poner un funcionario mientras que el Estado me ponga otro, uno y uno. Y si los compartimos, podemos avanzar en la tarea. Ese es uno de los municipios que más rápido sale. Importante tenerlo en cuenta. Álvaro Espino pregunta, si a las propuestas y necesidades de comunidad el presupuesto asignado no alcanza para su cumplimiento, ¿qué se debe hacer? Bueno, ese elemento lo vamos a abordar en la sesión que trabajamos de presupuestos participativos, que va a ser más adelante, pero también es importante tener en cuenta que
Colombia en general, y eso aplica tanto para la lógica de los planes nacionales como para la lógica de los planes territoriales, municipales, departamentales, etcétera, siempre ha tenido una ausencia eh, presupuestal importante para muchos de los temas que hemos considerado como históricos de fundamental importancia en el movimiento social de paz. Cuando eso ocurre, pues hay que analizar primero dos elementos. Uno, ¿estamos seguros de que es cuestión de presupuesto o es cuestión también de capacidad institucional, de fortaleza de las entidades? Y dos, ¿cómo podemos conseguir ese presupuesto con las fuentes que ya están actualmente disponibles? Y ahí hay una cuestión muy importante de voluntad política. Pongamos un ejemplo en el caso nacional o en el territorial ahorita también. En el caso nacional, el gobierno actual decidió reducir la cantidad de plata que se le pagaba en términos de interés de deuda a los financiadores extranjeros del Estado después del año 2024. Mientras tanto, hace 4 años, otro presidente planteó que la prioridad número uno en términos de financiación era el pago de la deuda y por lo tanto a eso se le asignó un mayor recurso. Eso es una definición política. Un caso específico para el ejercicio territorial, el gobernador de Antioquia. El gobernador de Antioquia hoy en día manifiesta una molestia con el gobierno nacional porque no invierte en términos generales lo que esperaría que se invirtiera en términos de infraestructura vial en el departamento de Antioquia, pero tampoco propone un aumento propio de la infraestructura vial en Antioquia pagada por su propio bolsillo. Bajo esa lógica, lo que se espera es entonces que otro funcionario del ámbito más nacional lo haga. Eso también es una cuestión de voluntad política. ¿Qué elementos interviene, pregunta Andrés Molina, para hacer coincidir los planes de gobierno nacional, departamental y municipal si hablamos de un mismo territorio? En muchos de los casos es una cuestión de voluntad política, pero en otros también es de la fortaleza de las plataformas. ¿A qué me refiero? Hay plataformas para trabajar, por ejemplo, el tema de paz. Plataformas en las que ustedes han participado y que muy seguramente ustedes conocen. Plataformas como Común Acuerdo, como Defendamos la Paz, que son escenarios nacionales que movilizan agendas locales desde unas perspectivas nacional. Por ejemplo, organizaciones grandes como Red de Paz, como Viva la Ciudadanía, dicen, vea, hay que avanzar en la implementación en 16 municipios PEDETs que son estos. Al hacerlo, si se hace la incidencia nacional y se hace la incidencia municipal en el mismo sentido, hay mayor posibilidad de que las agendas coincidan, tanto en el ámbito del Congreso como en el de un consejo, como en el de una alcaldía frente a una presidencia, porque hay actores en todos los niveles territoriales peleando por el mismo objetivo, por la misma agenda. Y por eso también son tan importantes estos escenarios, porque le permiten a las organizaciones encontrar y construir redes en el plano nacional, territorial, departamental o en el caso de los PEDs, pues regional específico. ¿Sí? Edison Barona preguntaba por aquí, ¿cómo hacer que el Consejo Territorial de Planeación funcione en un municipio en debida forma? ¿Y cómo hacer para crear transversalidad entre el Consejo y el Consejo Territorial de Paz? Dos buenas preguntas, excelente. Voy a empezar por la segunda porque tiene que ver mucho con la primera. Es fundamental que el consejo más fortalecido de los dos, que en este caso creo que va a ser el Consejo Territorial de Paz, eso me corregirá si estoy incorrecto frente al caso de su municipio, convoque a un escenario de articulación con el Consejo Territorial de Planación. Y para hacer que ese consejo funcione en el plano concreto, tiene que insistirle a la alcaldía en un primer momento. Decirle, bueno, ya hicieron la convocatoria para participar en el Consejo Territorial de Planación, no la han hecho, por favor, háganla. Derechos de petición, solicitudes en toda regla, manejo de redes sociales, presión comunicativa, presión en términos de formación, presión en términos de movilización política y ciudadana para que el Consejo funcione, porque eso, el Consejo, hace parte de una responsabilidad que está en la ley. Y quien no convoque el Consejo está incurriendo en una falta que además en el caso de los alcaldes y de los secretarios es una falta de carácter disciplinario. Bajo esa lógica, es fundamental que el gobierno cumpla la ley. Si el gobierno no cumple la ley, se pueden hacer varias, digamos, tareas en clave legal, en clave de normatividad, ¿no? Entonces ahí uno puede hacer las denuncias correspondientes a Procuraduría, puede hacer denuncias en términos de denuncia penal,
haciendo el llamado de atención frente al hecho de que el alcalde no está convocando los espacios de participación ciudadana establecidos por la ley. Y para crear transversalidad entre el Consejo Territorial de Planeación y el de Paz, lo que hay que hacer es que el consejo que esté más fuerte, que en este caso muy probablemente es el Consejo Territorial de Paz, debe tomar la iniciativa de convocar a los miembros del Consejo Territorial de Planeación a una reunión en la que puedan presentarles la propuesta de política de paz para el desarrollo de, el- de las agendas ciudadanas que ustedes han venido construyendo. Eso es fundamental. El presupuesto para un sector se define por acuerdo político del alcalde y una selección y una selección del diagnóstico que el alcalde y su equipo han visto de los problemas más fundamentales. De nuevo, la importancia del diagnóstico. Recuerden ustedes, si un diagnóstico no es reconocido, no es tenido en cuenta en el plan de desarrollo, el problema que ese diagnóstico relaciona no existe. Entonces, la economía popular no tiene consejo. En este momento no hay una normativa específica para consejos territoriales de economía popular. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo, si mal no estoy, se creó un Consejo Nacional de Economía Popular. Esperamos, digamos, una de las tareas que nos quedan de incidencia para el futuro es poder desarrollar un ejercicio que nos permita eh, hacer que esa lógica también tenga una territorialización, que también podamos contar con consejos territoriales de economía popular. Sin embargo, más allá de lo que dice la normatividad, sí es posible venir construyendo redes de trabajo o plataformas de trabajo que le apunten a construir consejos territoriales de economía popular. Y ahí, Paola Uribe, creo que es importante la tarea pues, de las organizaciones que trabajan específicamente el tema. Sí, por ejemplo, tenemos asociaciones de campesinos que están en clave de economía popular como un escenario fundamental para la construcción de paz. Hay que invitarles a asociarse en clave de la incidencia para que, por ejemplo, en el Consejo Territorial de Planeación se reconozca vía resolución la existencia de un consejo que puede emitir comunicados, conceptos que tendrán que ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la política de economía popular en el municipio en el que estás. En el tema de Antioquia, se está creando una narrativa, dice Clara Navarro, que defiende en la Asamblea del Consejo de que el departamento no necesita el gobierno, el dinero del gobierno nacional. Y en el tema de paz eso va a ser muy complicado. Efectivamente, eso es un tema también de lo que señalábamos ahorita de la voluntad política. En ese caso, muchas de las acciones también pueden orientarse en clave de incidencia en otros escenarios. Permítanme poner un ejemplo. Ustedes imagínense que en este caso la incidencia no es para incluir temas en el plan de desarrollo, sino para bajar temas del plan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siguiendo la misma lógica de los 5 puntos, en el alistamiento identificar qué es lo que faltó, qué es lo que es nocivo y qué debe eliminarse. En el apartado correspondiente a ese punto 2 que decíamos nosotros de gestión de propuestas, construir un documento que diga, vea, los 5 o los 10 o los 15 o los 20 errores de la administración en temas de paz, convocar a las organizaciones que trabajan con nosotros en la gestión de ese tema y decirles, vea, es importante, tengan en cuenta estas alertas, emitimos una alerta de lo irresponsable que está haciendo el alcalde, el gobernador, etcétera, al aprobar esto en su plan de desarrollo. Adicionalmente a eso, en el punto 3 que es el de diálogo multiactor, buscamos hablar con el Congreso, con el Consejo, con la Asamblea, decirles, es importante, ejerzan veeduría, revisen, tengan presente estos elementos. En el punto 4 el evento público municipal, hacemos una convocatoria grande para un evento en el cual podamos decirle al alcalde, vea, señor alcalde, estamos preocupados y le manifestamos nuestra preocupación por políticas que usted puede estar incluyendo en el plan de desarrollo. Es importante que le tenga una respuesta específica y concreta a estos 5 temas que usted está planteando allí y que no ha sabido responder. Y finalmente, en el punto 5 de diálogo y concertación permanente, hacemos lo mismo. Hablamos con los concejales, hablamos con los encargados del plan, les decimos, vea, es importante que no metan ese punto que ustedes tenían pensado en el plan. Tengan en cuenta que eso va a generar mucha resistencia ciudadana, que va a generar mucha resistencia con el departamento y con el municipio. No es necesario que se eche tanto enemigo a la espalda también, digamos. Todos esos elementos son claves de una incidencia hecha en la lógica de resistir, de parar cosas, de detener cosas. Y nosotras y nosotros en el movimiento de paz, que ya llevamos mucho tiempo, ustedes mucho más que yo y que llevan mucho más experiencia, saben que gran parte de la historia del movimiento ha consistido en detener, en resistir, en parar, ¿cierto? Entonces ahí también hay un ejercicio de incidencia importante que pueden desarrollar. Volvamos aquí al chat. En el chat me escribieron
Mm, Los consejos de paz pueden tener invitados con voz pero sin voto, correcto, y podría ser un representante del Consejo Territorial de Planeación. Efectivamente, esa es una forma de convocarlos dentro de la institucionalidad. También se puede aspirar a métodos no institucionales, espacios de interlocución y acuerdo, solicitarle, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las iglesias, a alguna plataforma de organizaciones religiosas o alguna arquidiócesis que haga los buenos oficios para convocar a la sociedad civil de cara a la discusión de un tema en donde estemos todos los consejos, por ejemplo, y que en esos escenarios podamos convocar y hablar con los otros consejos existentes para articular propuestas de cara a un solo objetivo que es el plan de desarrollo. Eso también se puede hacer. Es decir, hay muchas opciones, ¿sí? No nos podemos quedar solo con la lógica de la normatividad, también hay apuestas de organización y de movilización propias que podemos ir adelantando y en ese sentido es fundamental que podamos hacerlo. ¿Cómo construir un plan de desarrollo con un POT desactualizado desde el 2012? Por ejemplo, una de las propuestas que uno podría manejar en el ejercicio de actualizar el POT es tener en cuenta la creación de una comisión que actualice el POT debido a un cambio en los condicionamientos ambientales, de tierras, de inversión, hace necesario que hoy en día se vuelva a abrir la discusión del POT. Eso, por ejemplo, para ponerles un ejemplo territorial, es un mensaje que ha venido cogiendo fuerza en Bogotá. Y ha venido cogiendo fuerza en Bogotá en contra de las agendas ciudadanas. Hoy en día, muchas personas que estuvieron en contra de cómo Claudia López presentó el POT y lo pasó, están pensando que es necesario reabrir la discusión del POT bajo la excusa de que es un POT que está desactualizado y que está afectando, por ejemplo, los intereses de las grandes empresas constructoras. Es decir, muchas personas que no hacen parte de la sociedad civil, sino de los grupos de presión, de las empresas, de estos otros sectores, utilizan esa misma tesis de decir el POT está desactualizado para forzar una reapertura de la discusión vía plan de desarrollo. Aquí entonces, Cristian, lo que yo propongo es hacer lo contrario. Es decirles, efectivamente el POT en mi municipio está desactualizado porque ha habido un aumento en las tasas de pobreza, porque no responde a estos intereses de garantizar la garantía, pues más bien, de hacer evidente la garantía de derechos en estos tres planos, con datos y movilizar el tema. Es fundamental que podamos construir un ambiente político para presentar esas propuestas. No es lo mismo que si lo presenta Cristian García solito, así lo presenta Cristian García en representación de 40 organizaciones sociales o de 10 organizaciones sociales que son las más fuertes del municipio. Entonces ahí también es posible incluso abrir escenarios de disputa política, quizás no tanto jurídica, pero sí política, en clave de decir, hay que actualizar el POT, hay que acelerar los procesos de formalización de lo que está pasando con el futuro POT para poder incluir todo esto que se está recogiendo ahorita en el próximo POT. Efectivamente, hay que desarrollar cosas allí. Pregunta Luis Carlos si el concepto del Consejo sobre el Plan de Desarrollo es incluyente. Una de las principales problemáticas de la participación en Colombia y de cómo fue concebida en los noventas, es que muchos de esos elementos de la participación buscaban era que la gente pudiera hablar en nombre de un sector específico de la sociedad, porque pues la sociedad en los noventas era diferente, la participación se leía de otra forma a lo que hoy en día ocurre. Hoy en día nosotras y nosotros exigimos de muchos de los espacios del Estado que sean incluyentes y vinculantes, ¿cierto? Eso no está aún en la ley. De hecho, si ustedes recuerdan, en el Acuerdo Final de Paz, se planteó con claridad que una tarea urgente de los desarrollos normativos que quedaban pendientes era actualizar la ley 152, que es esta ley del plan de la que hemos venido hablando estas últimas 2 horas, con el objetivo de hacer más abierta la participación, de fomentar la participación, de hacerla incluyente en el sentido de que permitiera que más gente participara, que no se entendiera solo en términos de los grandes liderazgos por allá apartados de la gente, sino que tuviera un ejercicio mucho más incidente en la vida cotidiana de las personas. Eso aún falta por desarrollarlo. Y allí entonces tendremos que prestar atención. Entonces, listo. Con esto yo creo que ya iría concluyendo. Nelcy, creo que ahí había una propuesta para movilizar un link adicional, ¿cierto? Entonces les pido que por favor participen en el link que les va a enviar Nelcy en clave de evaluación de la jornada. Es el ejercicio pues, para identificar qué en tanto incorporaron algunos de los elementos planteados en la jornada. Mientras que ustedes contestan ese enlace, yo voy a ir resolviendo otras preguntitas, pero también es para que podamos ir cerrando.
Y me permito rápidamente explicar cuál es la tarea de la próxima sesión. Importante que lo tengan en cuenta. Voy a compartir aquí la pantalla un segundito para David, mostrarles. Dime, dime. estaba consultándole acá a Gilla Sí, si podíamos pasarles el link ahora que finalicemos la sesión para que los asistentes tengan la oportunidad de hacer más preguntas, porque pues hemos visto que ha estado como muy interactiva la sesión, incluso que puedan abrir sus micrófonos para saludarnos un momento. Y yo les envío el link al final de la sesión y les pido su colaboración con el diligenciamiento, que de eso depende pues también el buen terminar del curso. Y muchas listo. gracias a todos. Gracias, Nelcy. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a presentar en términos generales qué es lo que esperamos desarrollar como trabajo práctico de parte de ustedes para la próxima sesión, para que lo podamos socializar la próxima sesión y podemos abrir el micrófono para algunas preguntas y terminar de resolver las que nos faltan. ¿Les parece? Entonces, para iniciar, bueno, más bien, para ir concluyendo, ¿alcanzan a ver aquí mi pantalla? Sí, creo que sí. ¿Me podrían confirmar si se ve? Listo, gracias, Carmen. Listo, este es el ejercicio que les vamos a compartir a todas y todos ustedes para que ustedes lo diligencien en clave de trabajo autónomo y que lo podamos revisar el próximo martes. Es un documento que básicamente plantea lo siguiente: identifiquemos actores y la agenda que vamos a movilizar. ¿Listo? Entonces allí, esperen un segundo. ¿Qué pasó? Se me cayó esto. Otra vez acá. ¿Listo? Ya, se me ha perdido un poquito la pantalla. Listo, entonces la propuesta es identificar cuál es la agenda que vamos a movilizar. Entonces, ¿cuál es nuestro territorio? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿A qué entendemos por territorio? Decimos municipio, un departamento en específico. ¿Qué agenda queremos? ¿Cuál es la agenda que vamos a movilizar? ¿Algún programa específico que sea bandera que queramos que se incluya en el plan de ordenamiento, en el plan de desarrollo local, perdón? ¿Cuál es ese plan? ¿Por qué queremos ese plan? ¿Para qué creemos el plan? Entonces aquí lo sustentamos con datos, lo creemos para cumplir con este objetivo, para reducir en tanto porcentaje la pobreza, para reducir los actores armados que están en el territorio, para favorecer la construcción de una política de memoria y verdad, para incorporar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en fin, etcétera, ¿cierto? La agenda es tal, específicamente. ¿Y cuál es el mapa político y de aliados? Entonces, utilizando estas referencias que hicimos de los mapas de actores, de todo esto que vimos que hay en el gobierno, todo lo que está en el Estado, todo lo que está presente en la sociedad, vamos a decir acá, ¿quién es? Actor número uno, ¿cierto? ¿Qué actor es? ¿Es aliado? ¿Sí o no? ¿Para qué lo queremos? Entonces hay ciertos actores que nos sirven para discutir. Por ejemplo, un actor de la academia, por poner un caso, no sé, la Universidad del Llano, la Unillanos, en el caso de quienes puedan estar acompañándonos desde el departamento del Meta o desde algún departamento cercano. Los queremos para que hagan validación al documento base, ¿cierto? Para eso los queremos, punto, no es más. Pero por el otro lado puede ser que haya un actor tipo medios comunitarios, ¿sí? Alguna radio comunitaria de el Conveima, por poner un ejemplo. Entonces, ¿es aliado? Sí. ¿Para qué lo queremos? Para socializar las propuestas que estamos movilizando. Y así con cada uno de los actores. Esta es la propuesta: identificar un mapa político que nos permita decir quién es el actor al que del que nos referimos, su estado frente a nuestras propuestas, si es aliado o no, y para qué lo queremos. Y en el caso también de un mapa político, es importante señalar a aquellos que no son aliados. Por ejemplo, quiero avanzar en la propuesta de territorializar el servicio social para la paz, ¿cierto? Hay muchos aliados y hay muchos que no lo son. Ejemplo de un aliado que puede no serlo. Puede que a muchos sectores cercanos a la lógica del mantenimiento de esta política de seguridad nacional no les interese la propuesta y hagan todo para sabotearla. Un partido en específico, listo. El nombre del partido, ¿está aliado o no aliado a esa propuesta? No lo está. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Marcar por qué es una problemática o por qué no es aliado. ¿Listo? Esta es, en términos generales,
la propuesta de trabajo autónomo que tenemos para ustedes, para que lo realicen en el transcurso de toda esta semana hasta el próximo martes. Identificar la agenda que se va a movilizar y el mapa político y sus aliados. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, y ya habiendo presentado cuál es la sesión, la tarea pues de la sesión, digámoslo así, entonces voy a continuar resolviendo algunas preguntas, ¿vale? A ver, aquí tenemos, sí, Paola, yo estoy en el grupo de WhatsApp, igual ahí está también Nelcy, que es una persona que nos ha estado colaborando todo este rato, la que ha hecho que esto sea posible. Em, Respondemos acá a otra pregunta de Edinson. Sí, ya se hizo un plan decenal de cultura, pero quedó corto en temas de paz total. ¿Se pueden hacer modificaciones? Al plan decenal como instrumento de política, no, porque el plan decenal ya fue aprobado y ya está en ejecución, ¿cierto? Pero sí se pueden hacer adaptaciones territoriales utilizando elementos del plan decenal para poder profundizar la lógica en clave territorial. Por ejemplo, si el plan decenal de cultura tiene dentro de sus ejes, no sé, por poner un ejemplo, la lógica en la pedagogía de paz o en la comprensión de la memoria y verdad, de la política de memoria y verdad, por poner un ejemplo, uno podría utilizar esos ejes, aun cuando no estén desarrollados totalmente en el plan decenal, para presionar una propuesta en el ámbito territorial que implique la adopción, por ejemplo, de una política territorial de apoyo al Museo de la Memoria en tal municipio, por poner un ejemplo. Estos son casos en donde uno puede utilizar una política nacional para territorializar algo que no ha quedado también desarrollado en el ámbito nacional. ¿Listo? Seguimos aquí con otra pregunta o comentario. A ver. Álvaro, sí, se va a enviar la información a todos los que diligencien el documento de asistencia, se les va a enviar no solo la presentación, sino el trabajo práctico adicional que hay por desarrollar y unas guías de documentos adicionales que son importantes tenerlos en cuenta, ¿vale? Ahí se puede ver todos los documentos sin ningún problema. Había una pregunta de Luz Marina, que nos acompaña desde Chocó, preguntando si es precedente construir un plan de desarrollo sin el informe de empalme. Esa es una muy, muy buena pregunta. En realidad, digamos, en términos de lo ideal, no es nada precedente. En términos de lo frecuente, es algo que ocurre mucho. Y allí es importante pues que tengamos en cuenta que trabajamos con las opciones que tenemos y no con las que queremos. Es urgente y es importante solicitarle a la administración los informes de empalme. Tristemente, no hay facilidad para acceder a esa información y no hay una ley que regule específicamente la participación ciudadana en procesos de empalme. Y yo ahí les voy a contar también, digamos, en términos de mi experiencia, yo participé como coordinador de un empalme de una entidad del gobierno nacional en el tránsito del anterior gobierno a este gobierno, una entidad del tema paz. Y allí fue muy difícil, pero muy difícil, acceder, incluso como parte como coordinador del comité de empalme, fue muy difícil acceder a la información. Nos enviaron información tarde, incompleta y no nos respondieron una serie de preguntas que habíamos planteado. Aún con eso, construimos un informe, dimos cuenta de ese informe y lo radicamos ante las personas que estaban pues, en la coordinación de todo el ejercicio de planeación para que lo tuvieran en cuenta de cara a la construcción del plan de desarrollo. Algunos de esos elementos se retomaron, otros no. Y allí, por supuesto, que lo que uno diría es, lo ideal es que, por supuesto, que todo plan de desarrollo debería contar con un diagnóstico del empalme de qué ocurrió en el gobierno anterior y cuáles fueron los problemas que se identificaron como centrales y cuáles les faltaron. Pero eso no siempre ocurre y, de hecho, casi nunca pasa. Y por eso pues, es importante insistir por todos los escenarios que sea posible en ampliar la discusión de la participación efectiva más allá de lo que está establecido en una ley que ya, como ustedes saben, es del 94. Preguntaba Luis Carlos si es obligatorio incluir los proyectos contemplados en el POT en el plan de desarrollo. No, porque son proyectos de carácter diferente. El plan de desarrollo tiene una inspiración, una temporalidad distinta a la del POT. El POT establece orientaciones estratégicas en una lógica de mediano plazo en políticas públicas, que usualmente es de 12 años, ¿cierto? Y bajo esa lógica lo que se busca es que oriente el accionar del municipio más allá de las lógicas de los planes de desarrollo.
Por eso, no es necesario incluir cada proyecto del POT en el plan, pero sí es necesario que el plan de desarrollo tenga alguna relación con el POT. Por ejemplo, en temas de ordenamiento territorial es fundamental que entienda el plan de desarrollo que no puede, por ejemplo, cambiar las destinaciones de el uso de la tierra en ciertas zonas, porque ya el POT las estableció. Por eso es un instrumento separado de política. Los proyectos contemplados en el POT de carácter estratégico usualmente ya tienen una financiación asegurada desde el momento en el que se generó el POT. Y el plan de desarrollo lo que hace es retomarlos solo por la vigencia eh, pues, del plan. Pero a fin de cuentas el POT prevalece porque es de mayor tiempo, ¿cierto? A ver qué más hay aquí de preguntas. Mm, creo que ya no hay más, no hay más preguntas. Listo, no. Entonces, en principio, según veo en el chat, no hay más preguntas. No sé si queda alguna pregunta por resolver, algún elemento adicional que alguien quiera señalar. Si quieren levantar la mano y les podemos dar así la voz, si quieren para participar, para hablar, antes de que cerremos, aprovechando que ya estamos justo sobre la hora de cierre, entonces por si acaso falta alguna pregunta por resolver. David, hay una solicitud de aclarar los horarios de nuestras sesiones. Ah, listo, perfecto. Entonces, comentamos rápidamente, ¿no? Las, las sesiones nuestras, el día de hoy fue la sesión hoy que estamos, día miércoles, ¿cierto? Ustedes pueden ver en el curso, en la página del curso que ustedes pueden acceder ahí a www.escuela de liderazgo democrático.com y en la información que vamos a enviar, que la propuesta para la sesión 2 del Grupo de Paz es martes 13 de febrero a la misma hora y por un canal que les enviaremos, no en el mismo canal. Entonces, el Grupo Paz se reunirá martes 13 de febrero para su segunda sesión y nos veremos también el martes 20 de febrero para la tercera sesión, con lo cual podremos avanzar los días martes para que lo tengan presente. ¿Listo? Martes de 6 a 8. ¿Listo? ¿Habría alguna pregunta adicional? Mm, pregunta Álvaro Hernán, ¿dónde está el documento de asistencia? Lo acaba de compartir Álvaro, Nelson lo acaba de compartir. Sí, Carmen, va a haber 4 sesiones. La escuela son 4 sesiones y concluye, como les comenté inicialmente, el día 27 de febrero, si mal no estoy. Permítanme confirmar. Sí, el 27. Esa es la última sesión nuestra. Las fechas de esta escuela son de febrero 7 al 29, pues porque son 3 grupos, como ustedes saben, uno de paz, uno de democracia, uno de derechos humanos. El de paz se reunirá de ahora en adelante todos los martes. Entonces, pues por eso vamos hasta el 29, pero nuestra última sesión va a ser el 27. ¿Listo? ¿Habría otra pregunta? Frente a si se puede participar en los otros grupos. En principio, la razón por la cual se hizo la lógica de selección era precisamente que pudieran inscribirse en el tema de mayor interés de todas y todos ustedes. En este caso, pues paz, ¿no? Eso se debió a que pues la afluencia en la inscripción fue muy alta y ustedes saben que el manejo de estas herramientas tecnológicas tiene una limitante en términos de la cantidad de gente que puede acceder. Entonces, bajo esa lógica, teniendo en cuenta que las digamos que no podemos recibir a todo el mundo en todas las sesiones por disponibilidad tecnológica, hicimos la selección para que quedaran personas inscritas solo por temas. Entonces, en este caso, ustedes, todas ustedes pueden seguir participando en las sesiones de paz y las personas que se inscribieron lo de derechos humanos lo harán para derechos humanos. Listo. Faltaría algo más. Allí vamos a averiguar si podemos tener la información brindada por los otros grupos para compartirla y si es así, por supuesto que se las haremos llegar. Siendo así, creo que ya podemos darle cierre a la sesión. Les agradecemos en nombre pues de la Escuela de Liderazgo Democrático su participación en esta primera sesión. Esperamos que los contenidos hayan sido de utilidad y pues nos vemos el próximo martes. Recuerden una vez más, por favor, desarrollar el ejercicio práctico, sobre todo de cara a que lo vamos a poder utilizar en la siguiente sesión para poder ir construyendo la ruta de incidencia.
Les agradecemos a todas y todos su participación un miércoles en la noche. Esperamos que tengan muy buena noche, muy buena semana, que les vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias.